Alhazen nació en Basora, en el Emirato Buyi, en lo que actualmente es Irak, el 1 de julio del año 965. Su nombre no occidental es Ibn al-Haytham. Durante su infancia tuvo una educación distinta a la de los demás niños. Estudió con el objetivo de convertirse en administrador público. Luego de varios años y como resultado de su esfuerzo, fue nombrado ministro de Basora y de las regiones circundantes. Pues en dicho cargo no permaneció mucho tiempo. Con esto último llegó a hacerse tan fracasado que decidió tomar otro camino y dedicarse por entero al estudio de la ciencia. Cuando creció se desplazó hasta el Cairo, que en ese momento se encontraba bajo el reinado del califa Fatimí al-Hakim, el mecenas de las ciencias que tenía un gran interés por la astronomía. Alhazen fue contactado por el califa que le encargó un proyecto hidráulico que consistía en controlar y perfeccionar el sistema que contenía las crecidas del gran río Nilo. Alhazen pensó en un primer intento para la construcción de una represa en la que hoy se conoce como la presa de Asuán. Pero con el paso del tiempo y la realización de varios planos e intentos en terreno con los ingenieros más habilosos del mundo y del mundo oriental, se dio cuenta de que el trabajo no era ejecutable. El califa, al oír estos resultados fallidos, se enfureció. Alhazen fingió locura para evitar su muerte y fue enviado bajo arresto domiciliario desde el año 1011. Su arresto al principio lo vio como un castigo, pero luego prefirió dedicar este tiempo a la astronomía, geometría, teoría de números, óptica y filosofía natural. Como resultado de estos estudios, escribió su influyente libro de óptica y continuó redactando tratados. Cuando murió el califa, automáticamente fue puesto en libertad. Para ese momento, dado que su libro fue leído por mucha gente, su trabajo era muy reconocido, y este genio que se desarrolló durante la Edad de Oro de la civilización musulmana fue reconocido como el primer científico. Alhazen propuso la verificación de toda hipótesis teórica mediante la experimentación. Realmente esto fue algo innovador porque era la primera vez que se sugería el empleo de dicha metodología. Esto generó importantes y numerosas aportaciones a ramas de la ciencia como las matemáticas, la física, la medicina, la anatomía y la astronomía. Por ello es catalogado como una de las figuras más relevantes de la historia de la ciencia. Pero no solo se ocupó de las ciencias, también se inquietó por los conflictos de diversos movimientos religiosos. Ante esto pensaba que la cuestión radicaba en quién poseía la verdad, pero para él ninguno de ellos tenía ni representaba la verdad. Cuando se propagó su pensamiento entre las personas fue muy cuestionado, a lo que no le dio mucha importancia y continuó interesado en el mundo de la ciencia. Estudió detalladamente instrumentos astronómicos y construyó una biblioteca que llegó a ser la segunda en importancia en el Medio Oriente. Alhazen ganó dinero como copista mientras realizaba sus tratados, que se establece son aproximadamente 55. El postulado principal de este hombre se aleja de la creencia de los griegos que el hecho científico podía descubrirse a través de la razón. Para él, la experimentación era imprescindible. Muchos de los tratados se enfocaron en la óptica, siendo el más importante un tratado de 7 volúmenes titulado Kitab al-Manasir. Esta obra es una contribución fundamental a la óptica después de la publicación del Almagesto de Ptolomeo. Esta demuestra su gran manejo del tema por medio de la experimentación. A partir de este tratado, la óptica dejó de ser solo una teoría de la visión y empezó a contemplar el estudio de la teoría de la luz, su propagación y sus efectos como agente material. Alhazen revolucionó esta rama del conocimiento y por ende la propia física. Se constituyó la teoría de la visión, asociada con la fisiología asociada al ojo y la psicología de la percepción, y por el otro, la teoría de la luz se engloba la óptica geométrica y la óptica física. Las aportaciones de Alhazen lograron profundizar y mejorar la llamada teoría de las emisiones introducida por Empédocles de Agrigento en el siglo V a.C. También sirvieron de base para que se continuara con el estudio de la reflexión, la refracción y la dispersión en colores. En suma, realizó varios experimentos con dióptricos y espejos. Gracias a la interpretación y uso de la cámara oscura, planteó un modelo de visión según el cual la imagen óptica se formaba en el interior del ojo de forma semejante a como lo hacía la cámara. Ahora bien, recuperó la hipótesis corpuscular de Demócrito y Platón. Su trabajo terminó cuando su salud mermó a causa de la avanzada edad. Alhazen murió el 6 de marzo del año 1040, cuando tenía 74 años. Antes de su muerte recibió varios reconocimientos y es considerado uno de los físicos más importantes de la Edad Media. Sus aportaciones fueron destacadas en varios campos de la ciencia,
En ese sentido, su trabajo ejerció una profunda influencia en científicos posteriores. Resumiendo su vida, podríamos decir que sus principales aportes entre muchos son el libro de la óptica, en el que describió las leyes de la reflexión y la refracción de la luz. Es considerado uno de los primeros científicos en utilizar el método científico moderno. En su trabajo utilizó la observación empírica, la experimentación y la verificación para llegar a conclusiones. Hizo importantes contribuciones al campo de las matemáticas, incluyendo el estudio de las ecuaciones cuadráticas y la geometría. Escribió varios tratados filosóficos, incluyendo el Libro de la Sabiduría, en el que discutió temas como la epistemología y la metafísica. El experimento de la cámara oscura. El experimento de la cámara oscura es uno de los experimentos más famosos realizados por Alhazen en el campo de la óptica. La cámara oscura es un dispositivo óptico que consiste en una caja o una habitación con un pequeño agujero en una de las paredes. La luz entra por el agujero y se proyecta con la pared opuesta, creando una imagen invertida y reducida de los objetos fuera de la caja. Alhazen utilizó este dispositivo para demostrar cómo se forma la imagen en el ojo humano. Él creó una cámara oscura usando una habitación completamente oscura y un pequeño agujero en una de las paredes. La luz entraba por el agujero y se proyectaba en la pared opuesta, creando una imagen invertida y reducida de los objetos fuera de la habitación. Observó que la imagen proyectada era más nítida y clara cuando el agujero era más pequeño y que la imagen se hacía más grande cuando más lejos estaba la pared opuesta. También descubrió que la imagen se hacía más borrosa si el agujero era demasiado grande, lo que sugiere que la nitidez de la imagen dependía del tamaño del agujero. Este experimento de la cámara oscura fue importante porque ayudó a sentar las bases de la óptica y la fotografía. En la fotografía moderna, el principio de la cámara oscura se utiliza para crear imágenes nítidas y claras al controlar el tamaño de la apertura y la distancia focal de la lente. Experimento de reflexión de la luz. En uno de los experimentos colocó un objeto frente a un espejo plano y observó la imagen reflejada en el espejo. Él descubrió que la imagen reflejada parecía estar invertida y que los objetos de la imagen parecían estar al lado opuesto del objeto real. También observó que cuando se coloca un objeto frente a un espejo plano, la imagen reflejada parecía estar a la misma distancia detrás del espejo que el objeto real que estaba delante del espejo. Además descubrió que la luz reflejada se refleja en una línea recta y que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este experimento de reflexión es importante porque ayudó a entender cómo funciona la reflexión de la luz y sentó las bases para la construcción de espejos y otros dispositivos ópticos. Hoy en día la reflexión de la luz es utilizada en muchas aplicaciones, como la construcción de espejos para telescopios, microscopios y cámaras, así como para la fabricación de lentes y otros componentes ópticos utilizados en la industria y la tecnología. Experimento de refracción de la luz. La refracción es el cambio de dirección de la luz cuando pasa de un medio a otro, como cuando la luz viaja del aire al agua o a través de una lente. En su experimento, Alhazen utilizó una esfera de cristal llena de agua para observar el comportamiento de la luz al pasar a través de la esfera. Observó que la luz se doblaba o refractaba al pasar a través de la superficie curva del cristal y que el ángulo de refracción dependía del ángulo de incidencia y de las propiedades del medio a través del cual pasaba la luz. Además descubrió que la velocidad de la luz varía según el medio a través del cual se propaga. Por ejemplo, la luz viaja más lenta en el agua que en el aire, lo que hace que se refracte en un ángulo diferente. Este experimento de la refracción de Alhazen es importante porque ayudó a sentar las bases para la comprensión moderna de la óptica y la fabricación de lentes y otros dispositivos ópticos. En la actualidad, la refracción de la luz se utiliza en muchas aplicaciones como la fabricación de lentes correctoras para la vista, la construcción de prismas y otros componentes ópticos para la ciencia y la tecnología, así como la industria de la óptica para la producción de microchips y otros dispositivos electrónicos. Experimento del arco iris. Alhazen explicó que el arco iris es el resultado de la refracción de la luz solar por las gotas de la lluvia suspendidas en el aire. Cuando la luz del sol atraviesa una gota de lluvia, se refracta, se refleja y se refracta nuevamente, lo que produce un espectro de colores que se separan en bandas distintas. Estas bandas de colores son las que forman el arco iris. Además, también explicó que la posición y el tamaño del arco iris varían en función de la posición del observador y del ángulo del sol en el cielo. Por ejemplo, si el sol está bajo en el cielo, el arco iris aparecerá más alto en el cielo, mientras que si el sol está alto en el cielo, el arco iris aparecerá más bajo en el horizonte.
El trabajo de Alhazen en la explicación del arco iris fue importante porque ayudó a sentar las bases para la comprensión moderna de la óptica y la formación de imágenes. Hoy en día, la comprensión de cómo la luz se refracta y se refleja en los objetos y en los medios es fundamental en la tecnología de las comunicaciones, la fabricación de lentes, el diseño de sistemas de iluminación y la investigación en la física y la química. Alhazen fue un verdadero pionero que sentó las bases del método científico y abrió nuevas puertas al conocimiento humano. Su vida y obra son un ejemplo de la importancia de la curiosidad, la observación y el aprendizaje constante.